Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. El Coyote Oscuro, historia aterradora en la frontera. Hola Jay, espero que te encuentre bien. Te envío mi historia para que la comparta con tu comunidad y conozcan lo que realmente es enfrentarse a este desafío. Decidí contar esta historia porque no he vuelto a dormir bien desde entonces. Como muchos, quería llegar al otro lado. Encontré a un hombre conocido por guiar a quienes lo necesitaban. No era barato, pero decían que su tasa de éxito era alta. No hice demasiadas preguntas. En ese momento, llegar era más importante que saber quién era él. Nos reunimos en un terreno desierto. Éramos 10 en total. Algunos no se conocían entre sí, pero compartíamos el mismo objetivo. Llevábamos poco, solo lo necesario, y aún así, el peso en la espalda no era nada comparado con el que cargábamos dentro. El guía llegó sin anunciarse, caminando como si fuera parte del paisaje. Su ropa no estaba sucia, pero tampoco limpia. Era como si no importara. No habló mucho, solo nos hizo una señal para que lo siguiéramos. Algo en su presencia hacía que nadie quisiera preguntarle nada. El silencio entre nosotros era casi absoluto, como si el terreno se tragara nuestras palabras. Los primeros pasos del trayecto parecían simples. Caminamos durante horas por terrenos que no reconocía, pero confiábamos en él. Nunca usó un mapa. Elegía los caminos como si los hubiera recorrido 1000 veces. Era extraño, como siempre sabía por dónde ir. La caminata se alargaba, el calor durante el día y el frío de la noche eran extremos. Pasábamos por lugares que no parecían rutas normales, más bien caminos olvidados, como si nadie los hubiera pisado en años. El guía caminaba al frente, siempre en silencio. No parecía cansarse, ni siquiera hacía pausas para beber agua. Una de las mujeres, la más joven del grupo, intentó hablar con él durante un descanso. Le preguntó si alguna vez se había perdido en el desierto. Él no respondió, ni siquiera giró la cabeza. Simplemente retomó la marcha, como si la pregunta no hubiera sido para él. Nadie intentó hablarle después de eso. Por la noche, el ambiente se volvía aún más extraño. Apenas conseguíamos dormir. No era solo por el frío. Había algo más. A veces escuchaba pasos a lo lejos, pero cuando miraba, no veía nada. La primera vez que lo mencioné, un hombre del grupo, uno que parecía no temerle a nada, me dijo que seguramente eran animales. La noche siguiente escuché lo mismo. Otra mujer mencionó haber oído murmullos, como si alguien hablara en voz baja. Miré al guía, esperando alguna explicación, pero no dijo nada. Hacia el tercer día la tensión era notable en el grupo. Caminábamos más despacio y algunos empezaron a murmurar entre sí. El guía no les prestaba atención, pero yo notaba que sus ojos parecían escanear a cada uno de nosotros, como si supiera algo de cada uno. En una de las paradas encontramos algo enterrado en la arena. Era una vasija, sucia y vieja, con algo dentro. Uno de los hombres, curioso, la recogió. Cuando estaba a punto de abrirla, el guía le puso una mano firme en el brazo. Sin decir palabra, le quitó la vasija y la arrojó lejos. Su rostro era frío, como si la acción hubiera sido un acto rutinario. Ese mismo día, alguien del grupo empezó a hablar sobre lo que había escuchado. Decía que el guía no era lo que aparentaba. Según él, había notado que, por la noche, su sombra no seguía los movimientos normales. Otro hombre se rió de esa idea, pero yo no pude evitar recordar las noches anteriores. No había visto lo que decía, pero tampoco podía negarlo. Algo en su mirada, en su forma de caminar, se sentía fuera de este mundo. A partir de ese momento, las rutas se volvieron más complicadas. Los caminos parecían deshacerse delante de nosotros. Un hombre del grupo tropezó con una roca y cayó, lastimándose el tobillo. El guía no mostró ninguna reacción. Simplemente siguió caminando.
como si lo ocurrido no fuera de su incumbencia. Alguien intentó ayudar al herido, pero él insistió en levantarse y seguir. Nadie quería quedarse atrás. Seguíamos caminando, pero el desierto parecía infinito, y nuestras fuerzas menguaban rápido. Nadie hablaba del cansancio, pero se notaba en los movimientos lentos y los suspiros reprimidos. Lo único que nos mantenía en marcha era la idea de llegar al otro lado. Aún así, esa esperanza empezaba a tambalearse. Entre nosotros ya se comentaban rumores. El nuevo gobierno había endurecido las leyes migratorias. Algunos decían que, aunque lográramos cruzar, era cuestión de tiempo antes de que nos atraparan y nos enviaran de regreso. Una noche, mientras intentábamos descansar, escuché a uno de los hombres hablar. Decía que las cosas estaban peor que nunca en el otro lado. Deportaciones masivas, redadas en barrios enteros, familias separadas. La idea de llegar no parecía tan alentadora como antes, pero nadie se atrevía a retroceder. El coyote, como siempre, permanecía en silencio, sentado un poco alejado, observándonos desde las sombras. Había algo en su forma de mirar que hacía que todos desviáramos la vista. Al amanecer, reanudamos la marcha. La ruta ahora pasaba por un terreno más difícil, lleno de pendientes y rocas sueltas. A medida que avanzábamos, empezamos a notar algo extraño. Había huellas en la arena, pero no eran nuestras. Eran profundas, desiguales, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí antes que nosotros. Uno de los hombres hizo el comentario en voz alta, pero nadie quiso detenerse a mirar de cerca. El guía no parecía sorprendido. De hecho, apenas reaccionó. Caminaba al frente con la misma calma de siempre. Era como si estuviera llevando a cabo un trabajo rutinario, pero con cada hora que pasaba, su figura parecía menos real. Había algo extraño en cómo se movía. No tropezaba, no resbalaba, y el calor no lo afectaba. Parecía más una máquina que una persona. Esa noche, acampamos cerca de unas formaciones rocosas. Mientras tratábamos de dormir, escuché algo. Era un sonido suave, como si alguien arrastrara los pies sobre la arena. Abrí los ojos, esperando ver a uno de los nuestros moviéndose, pero todos estaban en sus lugares. La figura del coyote estaba de pie, lejos del grupo. Miraba en dirección al horizonte. Al día siguiente ocurrió algo que no podía ignorar. Uno de los hombres del grupo, el mismo que había hablado de las deportaciones, se quedó atrás. Parecía enfermo. Decía que tenía fiebre y que no podía seguir. Nos detuvimos para discutir qué hacer, pero el guía no lo permitió. Sin decir palabra, señaló hacia adelante, como si no hubiera otra opción más que seguir. El hombre se quedó sentado en la arena, respirando con dificultad, mientras los demás continuaban. Sentí que debía hacer algo, pero el miedo no me dejaba. Cuando miré hacia atrás por última vez, vi que el coyote también se había detenido. Estaba de pie junto al hombre, observándolo. No supe qué pasó después, porque el camino nos obligó a girar en otra dirección, y la figura de ambos desapareció entre las dunas. Esa noche, el ambiente era diferente. Ya no había conversaciones ni suspiros. Todos estábamos en silencio, incluso los que solían quejarse del frío o la fatiga. Uno de los hombres se me acercó y me susurró algo que me dejó frisado. ¿Te has dado cuenta de que somos menos cada día? No quise contestar, pero era cierto. La gente desaparecía y el coyote nunca decía nada al respecto. Los días siguientes fueron peores. Las rutas parecían diseñadas para agotarnos, llevándonos por terrenos imposibles. Empecé a notar algo más extraño. Los lugares por los que pasábamos no tenían sentido. Era como si estuviéramos caminando en círculos, aunque el coyote insistía en que estábamos cerca del final. Durante uno de los descansos, uno de los hombres se atrevió a enfrentarlo. Le dijo que quería saber la verdad, que esto no era normal. El coyote lo miró y por primera vez habló. Su voz era baja, monótona.
Dijo que había cosas que era mejor dejar así, que el camino era lo único que importaba. Luego, sin más, retomó la marcha. Nadie se atrevió a discutir. Esa noche no pude dormir. Pensaba en el hombre que dejamos atrás, en las huellas, en la arena y en el coyote. Algo no cuadraba. Parecía que él sabía todo sobre nosotros, nuestras dudas, nuestros miedos, incluso nuestros secretos. Era como si estuviera jugando con nuestras vidas, llevándonos a un destino que no comprendíamos. Cuando finalmente vimos las luces del otro lado, pensé que habíamos llegado. El grupo parecía más animado, aunque todos estábamos agotados. El coyote se detuvo y nos indicó que siguiéramos, que ya no lo necesitaríamos. Fue entonces cuando uno de los hombres le preguntó por qué no cruzaba con nosotros. Él simplemente dijo que su trabajo terminaba ahí. Cruzamos el último tramo con algo parecido al alivio, pero cuando miré hacia atrás, vi que el coyote ya no estaba. No había dejado huellas, como si nunca hubiera estado ahí. Uno a uno, fuimos llegando al otro lado, pero no fue lo que esperábamos. Las luces no eran de un pueblo, eran de vehículos que esperaban para llevarnos. Eran las autoridades. Nos atraparon antes de siquiera tener la oportunidad de respirar la libertad que habíamos imaginado. Mientras me subían a la camioneta pensé en el coyote, en su mirada, en las rutas extrañas, en los murmullos. No podía evitar sentir que todo había sido una trampa, que nunca habíamos tenido una oportunidad real. Estábamos encerrados en la camioneta de las autoridades. Nadie decía nada. El peso del fracaso nos aplastaba. Algunos miraban al suelo, otros al horizonte. Yo no podía dejar de pensar en el coyote. Había algo en su manera de desaparecer que no me dejaba tranquilo. De pronto, el vehículo se detuvo. Los agentes que nos escoltaban empezaron a hablar entre ellos, nerviosos. Uno de ellos salió a verificar algo y no regresó. Minutos después, escuchamos un ruido fuerte, como si alguien hubiera golpeado la camioneta con algo pesado. Los demás agentes parecían no saber qué hacer. Abrieron la puerta trasera, sacándonos uno por uno con más prisa que violencia. La noche estaba muy oscura y todo estaba en silencio. El coyote estaba ahí, de pie, inmóvil en la oscuridad. No se movía, pero todos parecían sentir su presencia. Uno de los hombres del grupo intentó hablarle, pero en cuanto dio un paso hacia él, desapareció entre las sombras, como si el suelo lo hubiera tragado. No gritó, no luchó, simplemente ya no estaba. La aparición del coyote había cambiado todo. Los agentes, aterrorizados, abandonaron el lugar, dejándonos solos en medio del desierto. Algunos del grupo querían regresar, pero nadie sabía por dónde. La sensación de estar perdidos era más fuerte que nunca. El coyote apareció nuevamente, esta vez más cerca, y sin pronunciar palabra, señaló un camino. Nadie quería seguirlo, pero al mismo tiempo no parecía haber otra opción. Era como si estuviera ahí para asegurarse de que tomáramos esa dirección, aunque no sabíamos a dónde nos llevaría. La mujer más joven del grupo fue la primera en moverse. Caminó hacia él, pero en lugar de detenerse a esperar, lo siguió sin mirar atrás. Los demás dudaron. Algunos intentaron llamarla, pero ella no respondió. Fue entonces cuando el hombre que había hablado de las deportaciones se levantó y dijo que no iba a seguir al coyote. «Ya hemos perdido suficiente», murmuró, antes de dirigirse en dirección opuesta. No duró mucho. Apenas avanzó unos metros antes de que el suelo debajo de él comenzara a agrietarse. Se desplomó sin un sonido, tragado por la tierra. Los que quedábamos estábamos paralizados. Nadie sabía qué hacer. Miré al coyote, esperando alguna señal, pero solo permanecía ahí, con esa mirada fría que parecía juzgarnos. Finalmente, algunos decidieron seguirlo. Yo fui uno de ellos. No podía quedarme ahí, esperando desaparecer como los demás. Caminamos detrás de él durante horas, en silencio.
El desierto parecía más oscuro y frío que antes. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Pero cuando finalmente llegamos a un claro, el coyote se detuvo. Nos señaló una dirección, pero esta vez no nos acompañó. Simplemente se quedó ahí, observándonos. Fue la última vez que lo vi. Tomamos el camino que nos indicó y, sorprendentemente, llegamos a un pequeño pueblo del otro lado de la frontera. Era un lugar humilde, pero seguro. Nadie habló de lo ocurrido. Era como si todos supiéramos que las preguntas no nos llevarían a ningún lado. No hablamos del coyote, ni de los que se habían quedado atrás. Días después, cuando ya estaba seguro en el pueblo, decidí intentar entender lo que había pasado. Pregunté a algunos de los locales si conocían al coyote. Un hombre dijo que en la región se hablaba de un guía que llevaba a los desesperados a su destino final. Algunos llegaban a salvo, pero otros eran reclamados por la muerte misma en el desierto. Dicen que solo aparece cuando el camino ya está decidido para ti, añadió. Es un juez, no un salvador. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en quién era realmente. A veces, al cerrar los ojos, puedo sentir su mirada, fría e impasible, como si aún estuviera evaluándome. No sé si sobreviví por suerte, por su decisión o por algo más. Solo sé que el desierto nunca olvida a quienes se adentran en él, y yo tampoco olvidaré al coyote. Desde aquel día he intentado seguir adelante, pero la experiencia me dejó marcado, no solo por lo que vi y viví, sino por lo que entendí del desierto y sus secretos. Hay cosas que no deberían enfrentarse, caminos que no deberían recorrerse. Muchos hablan de cruzar la frontera como si fuera un simple desafío, pero pocos comprenden los verdaderos peligros que aguardan. El desierto no solo es cruel por su clima o su terreno, hay algo más ahí, algo que no puede explicarse. Si decides enfrentarlo, lo haces solo, sin importar cuántos te acompañen. Las rutas, los coyotes, las promesas de una vida mejor, todo eso puede desaparecer en un instante. Y si el coyote aparece para guiarte, pregúntate si realmente estás listo para lo que eso significa. A quienes estén pensando en cruzar, mi única recomendación es que no lo hagan. Hay muchos peligros allá afuera y no todos son visibles. Algunas cosas, como descubrí, son peores que cualquier muro o patrulla. Lo que el desierto toma, nunca lo devuelve. Y a veces, ni siquiera llegas a saber que fuiste elegido para perderte en él.